Es un día común y corriente de 2014. Los youtubers de antaño reinan en internet, TikTok todavía no existía y los vídeos MLG y los YouTube Pop eran la cúspide de la comedia. Ese mismo día, un creador de videojuegos decidió sacar un pequeño juego de terror, un pequeño juego que terminaría teniendo mercancía, fangames, libros, estreno en consolas, una película y mucho pero que mucho más. Pero vayamos más despacio. Hola mis queridos internautas. Es increíble que este bodrio de canal de YouTube haya alcanzado 100 suscriptores. Pensaba que esta mierda estaba más muerta que la silla de ruedas de Stephen Hopkins. Pero bueno, supongo que agradezco la espera que tienen porque suba vídeos chistosos en un canal cuya existencia ya es de por sí chistosa. Y aunque no prometo nada, tengo algunos vídeos en proceso. Ahora volvamos al tema principal. En internet han existido muchos videojuegos indies, siendo algunos mejores que otros. Pero indiscutiblemente, el más famoso de todos es Five Nights at Freddy's, o también abreviado como FNAF. El juego donde asumes el rol de un guardia de seguridad nocturno en una pizzería para niños, y tienes que evitar que Freddy y sus amigos te maten. Tienes que vivir debajo de una roca si no has oído hablar de él. Este juego no solo ha marcado un antes y un después en los juegos de terror, sino que también en el propio internet. FNAF pegó un boom tremendo en su salida y desde ese día ha conseguido crear una fanbase y ser lo suficientemente relevante para diversos foros de internet, haciendo que algunos lo amen y otros lo odien. Además que es el puto precursor de los furros, como no conocerlo joder. Volviendo al tema, FNAF ha sido una franquicia que ha sufrido cambios muy extraños conforme han salido las entregas. Ya que algo que ha sido muy debatido a lo largo de los años es si estos juegos pueden considerarse dentro del género de terror, ya que han habido muchos factores que han hecho que esta saga haya tenido una imagen difusa de lo que es. En lo personal, admito que fui un gran fan de la saga desde sus inicios hasta 2021, cuando ya empezaron a meter cosas extrañas y me dejó totalmente de interesar. Por eso mismo me ha parecido demasiado sorprendente el estado en que se encuentra actualmente la saga, ya que la historia es igual de densa que la de un acontecimiento histórico, solo que extremadamente fragmentada y bizarra. Esto me ha hecho pensar que FNAF ya no se puede considerar terror, sino ciencia ficción. Así que como tengo mucho tiempo libre y me aburro mucho, quería analizar por qué un juego que inició siendo como un pequeño juego de terror terminó siendo lo que es hoy en día. Con todo bien aclarado, comencemos. Antes de hablar de la saga en sí, debemos hablar de cómo este juego vio la luz. Scott Cawthon era un desarrollador de videojuegos independientes con temática cristiana. Sí, bastante raro teniendo en cuenta que terminaría escribiendo una historia de niños asesinados, aunque ahora que lo pienso, es bastante común en la Biblia. Scott, a decir verdad, no estaba teniendo mucho éxito con sus últimos juegos. No estaba pasando por una muy buena situación financiera que digamos, ya que no conseguía mucho dinero con ellos, por lo que llegó a sentirse un fracaso. No obstante, uno de estos juegos lo inspiraría para crear el juego que lo llevaría al éxito. Chipper Island Slumber. Chipper Island Slumber es un juego sencillo en el que controlas a un amigable castor que se dedica a un negocio de talar árboles. No obstante, el juego fue duramente criticado ya que los jugadores encontraron un tanto perturbadores y similares a animatrónicos a los personajes. Y así Scott aprovechó las críticas de su juego anterior para hacer un pequeño juego con el que poder mantener a su familia. Five Nights at Freddy's. Un juego donde eres el guardia de seguridad nocturno de una pizzería durante 5 noches y tienes que evitar que los animatrónicos te maten. FNAF se creó usando el motor ClickTeam Fusion 2.5, un motor de desarrollo visual que no requiere conocimientos avanzados de programación tradicional. El resultado fue bastante curioso, ya que Scott aprovechó este motor al máximo para traer una experiencia intensa y única con recursos limitados. Esta experiencia es única debido a cómo el juego trata al jugador, ya que a diferencia de la gran mayoría de juegos de terror donde tienes que huir del peligro, en este tienes que evitar que el peligro llegue a ti. Pero para que me entendáis nos vamos a poner en materia usando al primer juego de ejemplo. Esta es la oficina del primer juego. A tus dos lados dos puertas que van en contra de la gravedad, las cuales puedes iluminar, abrir y cerrar. Pero no te pases, que puedes gastar la batería. En la esquina derecha superior tienes el tiempo, y por último unas cámaras para poder revisar el local. Tu objetivo es llegar hasta las 6 para completar tu jornada. Parece sencillo, ¿verdad?
Bueno, ahí es donde entran los animatrónicos, los cuales irán a tu oficina para acabar con tu vida. Pero no te preocupes, porque todo lo que te acabo de explicar también lo hará un personaje llamado Fungi, que no solo te explicará las mecánicas del juego, sino que también te dirá cosas del local o la historia. Hasta que lo duermen en la cuarta noche. Por cada noche que pases más difícil será evitar los animatrónicos, y más se irán uniendo a la fiesta. Cada animatrónico tiene una mecánica a la cual tendrás que estar pendiente. Esto hace que FNAF cree un espacio en el que el jugador deba de estar concentrado totalmente en el juego si no quiere encontrar un final. Y ese final obviamente es... Y así hasta que no superes la noche crack. Esto hace que FNAF pueda ser considerado un juego de miedo, pero, ¿es terror? Es innegable de que FNAF abusa de recursos como los jumpscares para poder asustarte. Y una vez que te acostumbras al gameplay se pierde la ambientación. Aunque el terror es algo bastante subjetivo, y no necesariamente tiene por qué ser algo visualmente grotesco. Ya hice un vídeo de ello, que te recomiendo ver porque está muy bueno. Puede que los personajes o la estética no den tanto miedo, pero es innegable que pueden sacarte uno que otro susto si estás desprevenido. Y precisamente desde sus inicios ha sido algo muy debatido si se puede considerar un juego de terror o no. Algunas personas lo consideran demasiado infantil, de lo cual hablaremos de eso más adelante. Además que se le puede considerar el creador de un nuevo género de terror. El soft horror. Que eso sí que es una auténtica mierda. Sinceramente, más que un juego de miedo o de terror, me parece un juego de estrategia. Ya que debes memorizar diversas mecánicas, gestionar recursos, calcular el tiempo, y sobre todo tomar decisiones bajo presión. Es decir, debes tener un plan. Es precisamente por lo que me encantaba el gameplay, ya que era una experiencia corta pero bastante intensa. Y este gameplay que he narrado sería el núcleo principal de las primeras entregas. Solo que cambiando de lugar, mecánicas y animatrónicos. Por ello me gusta hablar del juego que dio inicio a todo, para explicar el núcleo de los juegos. No por nada Scott considera el primer juego perfecto. Pero, ¿cómo hizo FNAF para poder alcanzar tanta fama? FNAF ganó mucha atención por varios motivos. Uno de ellos puede que sea la novedosa experiencia que ofrecía, pero siendo totalmente honesto, no creo que ese sea el principal motivo. Ya habían juegos que se acercaron a esta experiencia, como Night Trap. Y posiblemente te acabes de enterar de la existencia de este juego gracias a este vídeo. Además, todos sabemos que los fans de FNAF no juegan a los juegos. Hay 3 motivos que hicieron que el juego obtuviera el éxito que tiene hoy en día. El primero es obviamente sus personajes. Si tienes personajes lo suficientemente llamativos y novedosos para tu juego, tienes una excelente cara para el mismo. Y que yo sepa nunca se había usado antes la idea de animatrónicos asesinos para un juego. Y estos tendrían más variantes en un futuro. Más que los puñeteros dinosaurios. El segundo fueron los youtubers de aquel entonces. Como era el juego del momento, comenzaron a haber muchos vídeos del juego en la plataforma roja. Muchos youtubers llevaron a su público a conocer el juego. Y algunos de estos youtubers empezarían a hacer contenido de FNAF de forma continua. Siendo Aito un gameplay el mayor youtuber de FNAF en la comunidad hispana. Y no solo los youtubers harían gameplays, sino que también canciones, animaciones, o incluso series. Retroalimentando aún más la fama del juego. Y por último pero no menos importante su historia. FNAF también tenía una historia atractiva en la que los animatrónicos estaban poseídos por unos niños que fueron asesinados en la pizzería y buscaban venganza hacia su asesino. FNAF, a diferencia de otros juegos, no te contaba la historia directamente. Para averiguarla tenías que ser muy atento al detalle, como ver un panel de las cámaras, o ver el teaser que hay en la pantalla, o ver el texto secreto que hay en los huevos de Scott Cawthon. Pero aún así seguía todo muy difuso y sin contexto. Y varios temas como la mordida del 87 o Golden Freddy llamaron mucho la atención. Debido a esto surgieron muchas teorías para intentar explicar estos temas, siendo algunas más bizarras que otras. Y bueno, Scott Cawthon al verse rodeado de dinero y barcos, obviamente pensó que la mejor idea era sacar una secuela, y bueno. Si al primer juego le fue bien, al segundo le fue todavía mejor. En esta entrega tenemos una nueva pizzería, aunque realmente es la anterior, pero no nos pongamos detallistas. Con nuevos animatrónicos, mecánicas, etc. FNAF 2 añadió aún más contenido a su historia y personajes que el primero, como los minijuegos, que serían el principal recurso con el que se contarían los acontecimientos.
Así es como conocimos a El Hombre de Morado, que en un futuro sería William Afton. O la muerte de los niños. El núcleo del juego seguía siendo igual, pero con nuevas mecánicas. Como la máscara o la caja de música. Pero el atractivo principal sería que ya no tienes puertas para defenderte. Convirtiendo este juego en uno de los más caóticos y difíciles de toda la saga, en parte porque en las últimas noches todos los animatrónicos te atacan y se vuelve un puñetero caos jugar. Joder. Yo diría que en esta entrega fue cuando FNAF tuvo su momento de gloria total. Era imposible entrar a YouTube sin que no te aparecieran vídeos referentes al juego. Y en este punto se puede decir que empiezan los problemas. Bueno, lo más normal que pienses es que un juego de terror con una historia de asesinatos y niños desaparecidos tenga un fandom adulto. Pues, sucedió todo lo contrario. No por nada FNAF es la saga en la que da más miedo el fandom que los juegos. El fandom de FNAF se ha encargado de bendecirnos con auténticas bizarradas como, crear historias donde no las hay. Dar a los personajes personalidades ideales o motivaciones que no tienen. Animaciones y series bizarras. Y por último pero no menos importante, shipeos entre putos robots con el alma de niños. Y no hablemos de la interminable lista de polémicas y funas que ha tenido su comunidad. Y es curioso porque en ningún momento los juegos trataron de ofrecer eso. O al menos en sus inicios. ¿Sabéis? Pienso que muchos fandoms toman una imagen totalmente diferente y errónea de una franquicia, haciendo que la franquicia sea vista de una forma diferente a lo que originalmente es. Esto es un fenómeno que le ha pasado a muchas franquicias. Me gusta llamar a este fenómeno la fanversificación. Y no solo FNAF ha pasado por este problema. Otras franquicias como Sonic, My Little Pony, o Undertale han pasado por la fanversificación. Incluso el puto Albert Camus pasó por la fanversificación. Y realmente es muy interesante este tema de la fanversificación que podría dar incluso para un vídeo. Pero este video es de FNAF, así que volvamos al tema. ¿Por qué FNAF? Una saga de terror, animatrónicos, y tan silenciosa, fue tan fanversificada. Porque el porno lo corrompe todo. Yo iba a decir por lo de silenciosa, aunque no descarto ese motivo. Me explico. FNAF tenía elementos llamativos que son adorados por adolescentes o foros de internet. Diseños de personajes arquetípicos. Temas como asesinatos, desapariciones o traumas. Misterios sin resolver. Esto mete a FNAF en el ADN de internet. Por lo que era el cebo perfecto para que estos colectivos que he mencionado se sintieran atraídos. Llenándose obviamente de niños y de adolescentes prepubertos que tendrían la necesidad de hacer fanfics extraños de los personajes. Y aquí entra el segundo factor. El silencio de la misma. FNAF no da respuestas claras. Da pistas, da ruido, da ambigüedad. Y eso hace que el jugador quiera completar lo que falta. Creando cosas que a menudo apelan más a la perspectiva personal que a la misma saga. Y de ahí han nacido cosas que no son la imagen real de FNAF, sino la imagen del fandom de FNAF. Esto hizo que muchas personas odiaran y tacharan el juego de infantil y mediocre. Y no los culpo, es que tú ves esto y como no se te van a derretir los ojos del cáncer. Y es que desde ahí empezamos mal. Si tu fandom es menor de edad, o no les interesa tanto el gameplay como las interpretaciones que toman de la historia, debes de hacer ciertos cambios de la misma saga como haría Scott en el futuro. Porque en esta época empezaron la división de la identidad de FNAF. Donde había personas que veían los juegos por lo que eran, y otros por el fandom. Pero la siguiente entrega terminaría de consolidar la imagen del fandom. Y sí, hablo del controversial Five Nights at Freddy's 3. Scott, al ver el éxito de sus dos primeros juegos, y queriendo cerrar la historia de su saga, sacaría la tercera entrega para cerrar la trilogía que el creador había pensado en un inicio. Sin embargo, este juego fue desarrollado con prisa. Y esto obviamente se vio reflejado en el producto. Algunas pruebas son la gran cantidad de bugs, diseños reciclados, y la confusa narrativa del mismo. El gameplay de esta entrega era un tanto confuso. Pareciendo el jugador más un puto hacker que un guardia de seguridad. La crítica fue bastante mixta tirando a negativa. Por lo que el auge de Five Nights at Freddy's cayó bastante. Además de que ya había pasado la fiebre de FNAF del 2014. Muchas personas dejaron la franquicia en este punto. También se supone que era el final de la saga, ¿no? Pues esto tuvo el efecto contrario en el fandom de FNAF. La historia quedó incompleta, a los fans les encantaron los minijuegos, y sobre todo Springtrap. Y aquí es cuando el fandom de FNAF terminó por consolidar la imagen fanservificada del juego.
Scott, al ver la recepción de su último juego y que sus fans pedían a gritos respuestas, decidió crear una última entrega. Esta sí o sí sería la última, y respondería todas las dudas de la saga. FNAF 4. Y para mí el último juego con esencia de la saga. FNAF 4 me parece el juego que mejor usó el formato original de la saga. En este juego realmente sientes el sentimiento de incomodidad y presión que la primera entrega trajo. Y no por el diseño de los animatrónicos, sino porque este juego te pedía estar el doble de atento a los sonidos que las otras entregas, por lo que era más fácil pillarte por desprevenido y pegarte un susto. El gameplay fue bien recibido a diferencia de la entrega anterior, sin embargo la historia seguía siendo confusa, y más que aclarar dudas despertó más y surgieron más teorías. Por allá recuerdo la famosa teoría del sueño, que venía a ser un Oliver y Bentley. Después de este juego, FNAF sería olvidado por la mayoría de personas del internet. Sin embargo, el fandom de FNAF seguía vivo. Y quería más. Mucho más. Y aquí quiero hacer un inciso, sé que hasta este punto he estado demonizando el fandom de FNAF, que en parte es así. Pero sí es cierto que hubo obras y proyectos que hizo el fandom que realmente merecieron la pena. Como los fangames, que se hicieron muy populares durante esta época debido a la ausencia de juegos. Y realmente nacieron muy buenos juegos como The Joy of Creation. Que es tremendo porro kilométrico, pero es increíble. Y en este punto empezarían a popularizarse los fangames de FNAF, mejorando los mismos conforme avanzaban los años. Pero sigamos con el tema principal, porque en la siguiente entrega FNAF sufriría un punto de inflexión que lo haría cambiar de rumbo totalmente. Es decir, lo cambiaría todo. Y esa entrega es FNAF Sister Location. Más concretamente la quinta entrega. FNAF Sister Location sería sin duda el juego más extraño de la saga. Desde los diseños tan llamativos, la estética futurística, o la personalidad del animatrónico principal. Pero sin duda lo más extraño fue su cambio de jugabilidad, que vendría a ser algo más cambiante y menos estratégico que la entrega anterior. Esto nos muestra cómo FNAF se estaba empezando a reinventar. Ya que empezaríamos a tener una estética más futurista que lúgubre, y conceptos como inteligencias artificiales en vez de almas. Esto posiblemente influenciado por el propio fandom y las teorías. Ya que para este punto esta sería la época de las teorías de la franquicia. Por ello Scott tuvo que ofrecer recursos de ciencia ficción para que la historia tuviera sentido. Recursos como el remanente o los discos ilusorios. Bastante fumado. También hay que tener en cuenta que la saga había empezado a expandirse a otros medios como mercancía o novelas. Y sí, había que leer las novelas para entender elementos de los juegos, pese a las novelas suceder en universos totalmente diferentes. FNAF, más que una historia de terror, se estaba volviendo en una especie de rompecabezas que había que armar para entender. Y este se supone que tuvo que terminar en el siguiente juego de la saga. Otra vez. FNAF Pizzeria Simulator fue algo totalmente extraño y confuso. Ya que este aparentaba ser un simulador de crear tu propia pizzería. Tu trabajo aquí sería comprar animatrónicos, controlar la seguridad, o ampliar el local. Un ticón a simple vista. Pero ojo, este juego tenía una jugabilidad aún más cambiante que la entrega anterior. Y al igual que las entregas anteriores tuvimos un sistema de noches. Sin embargo, estas noches eran muy simples a diferencia de los juegos anteriores. Las mecánicas eran extremadamente simples, y la forma de evitar a cada animatrónico era la misma. El atractivo principal de este juego no era sobrevivir o idear estrategias, eran los minijuegos, diálogos, e historia. Y es que este juego nos ofreció muchísimo sobre el lore de FNAF. Haciéndolo único. Pero no obstante. Lo que volvería tan especial a este juego es que cerraría el lore de la saga. Todo era un plan de Henry para acabar con esta historia. No estabas aquí para simplemente montar un local, tu misión era encerrar a las bestias en un lugar del que no podrían salir. Un laberinto que ardería por completo hasta destruir todas las desgracias que albergaba en su interior. Una niña atrapada en una máquina esperando a ser completa. Una amalgama de almas irreconocibles con sed de sangre. Un monstruo responsable de grandes atrocidades y obsesionado con la inmortalidad. Una hija que había protegido a los inocentes. Un padre al que le habían arrebatado su hija y había observado todas las tragedias de los restaurantes. Y por último un protagonista que había sufrido la ruptura de su familia y que no podría descansar hasta solucionarlo. El fuego consiguió que
La historia del protagonista y su familia terminara. Las almas de los niños fueran liberadas. El padre se pudiera reencontrar con su hija. Y finalmente, dar fin a todas las tragedias de Fazbear Entertainment. Sin embargo, todavía había un asunto pendiente. Uno de los que se encontraban en el laberinto debería pagar por sus acciones, y sería castigado para toda la eternidad. Un purgatorio donde cada vez que pierde o gana, todo vuelve a empezar. Así es como FNAF Pizzeria Simulator daría fin a la historia de Five Nights at Freddy's. Era Byte. ¿De verdad te creíste este final? Porque una franquicia tan grande como FNAF generadora de dinero no podía acabar. El alcohol, las putas y los barcos se consiguen con dinero. Y FNAF seguía siendo demandado por su fandom. Sin embargo, aquí es cuando las cosas se tuercen. Si FNAF Pizzeria Simulator se supone que era el cierre de la saga, ¿cómo haces para seguir expandiéndola? Claro, como no lo he pensado antes, seguir haciendo juegos y libros. Pero, ¿acaso es bueno seguir expandiendo algo que ha acabado? Si bien la historia de FNAF no era una obra maestra de la ficción, sí es cierto que tenía cierto carisma. No obstante, se fue cagando con la saturación de elementos, llegando la misma a una complejidad absurda que nadie entiende. Y no, que no entiendas una obra o que sea demasiado larga no la vuelve automáticamente una obra maestra. No, en serio, han inventado cosas muy extrañas como viajes en el tiempo. O que si la energía negativa y la positiva. Y sin olvidar que FNAF empezaría a tener una serie de libros llamados los Fazbear Files, que seguirán añadiendo elementos a la historia. Pero sin duda los últimos juegos enseñarán a la perfección cómo la saga pasó de terror a la ciencia ficción. Y sí, me refiero a Help Wanted y a Security Breach. Y sin olvidar la película. FNAF Help Wanted vendría a ser una experiencia VR, que adaptaría los anteriores juegos y añadiría otros nuevos. A decir verdad, no es un mal juego, pero no es la misma ambientación de las primeras entregas. Pero lo interesante aquí es que la historia continuaría con un giro de tuercas con una inteligencia artificial que quiere matar a los jugadores. Porque sí. Este juego es un juego dentro del universo de FNAF. Además, aquí hay varias cosas que no tienen sentido. Ya que en el juego escanean las placas de los animatrónicos para meterlos al juego. Pero bueno, seguro que hay una explicación / teoría que lo justifica. Y no acabaría ahí, porque después vendría Security Breach, que es el juego más ambicioso de la saga, pero al mismo tiempo el más diferente actualmente. Este juego pasa de ser un juego de terror a uno completamente de acción. Puede que haya jumpscares como en anteriores entregas. Pero la jugabilidad se basa más en el cambio y en la acción que en la presión o el ambiente. No pienso que sea un mal juego como tal. Es un juego diferente a lo que era FNAF en sus inicios. Y no olvidemos la FNAF película. De la cual me da bastante pereza hablar ahora mismo. Dejen likes si quieren una review completa. Como hemos podido ver en esta especie de revisión de la historia de la saga, FNAF no se puede considerar una franquicia de terror, sino de ciencia ficción. Pero sé que si cierro lo suficientemente los ojos, puedo imaginar que alguno dirá en los comentarios que es que ahora se le llama que si mascot horror, que si soft horror, o que si tu madre horror. Indiferentemente de lo que ahora le llamen. Es ciencia ficción. FNAF utiliza elementos como inteligencias artificiales, discos ilusorios, o sustancias extrañas. Y eso es algo que podría tener perfectamente un cómic o algo por el estilo. No por nada se han hecho cómics oficiales de las novelas. Y aquí viene la pregunta que tanto nos concierne. ¿Es malo que FNAF haya cambiado de género? Bueno. Yo diría que un no absoluto. Me explico. Las cosas cambian. Y muchas franquicias, sagas o incluso personas toman decisiones diferentes según la situación o ideologías. En el caso de FNAF puede que este cambio se debiera por el fandom, la historia, o incluso por gusto del mismo creador. El juego que estuvo de moda en el 2014 no pasó a ser de la noche a la mañana el que es ahora. Hubo una serie de acontecimientos que lo llevaron a lo que ahora es. Y hay que entender que si a la franquicia no solo le conviene sino que se prefiere que sea de otro género al que fue en un inicio, hay que respetarlo. Sin embargo, es cierto que me da pena que se perdiera la esencia original que tenían los juegos. Y hay incluso proyectos hechos por la propia comunidad que intentan rescatarla.
Como Fangame solo sube HS de terror anal. Por ello cuestionarse si es bueno o malo que FNAF haya cambiado es una pregunta a la que recibirás una respuesta diferente según a quien le preguntes. Yo por mi parte me voy a la mierda, suscríbete, dale like y todas esas cosas. Sin nada más que decir, hasta la próxima.